Hola a todos y todas. Hoy vamos a tratar sobre la redacción desde la práctica fiscal. Y esto lo vamos a desarrollar en 5 temas. En primer lugar, la realidad lingüística del Perú. En segundo lugar, cómo se determina la nueva gramática. En tercer lugar, el castellano y su reconocimiento en la Constitución política. En cuarto lugar, la ortografía y redacción fiscal. Y finalmente, pautas importantes para una buena redacción. Empecemos. La realidad lingüística del Perú, según lo señalan muchos estudiosos, el Perú es un país multilingüe y dicen que el lenguaje o su esencia no es solamente comunicar, sino significar. ¿Cómo se ha determinado la nueva gramática? Esto es, se ha realizado por consenso y acuerdos de las 22 academias, incluido la Academia Peruana de la Lengua. También se señala que la gramática estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se entrelazan y los significados a los que tales combinaciones dan lugar, entre otros. Todo es por convenciones, obviamente con la finalidad de estandarizar y de uniformizar la lengua, sobre todo de los diferentes países hispanohablantes. Debemos también señalar que muchos sectores, sobre todo, por ejemplo, el Ministerio Público, al momento de redactar en sus disposiciones, requerimientos, etcétera, lo hace a través de ciertos modelos o machotes, y que muchas veces estos modelos o machotes recogen errores o usos arcaicos de la lengua. Para eso existe la nueva gramática y esto se tiene que adaptar o en todo caso actualizar. Debemos tener en cuenta que la lengua se va renovando y adaptando, porque el lenguaje lo crean los hablantes y escribientes, como lo señaló Vargas Llosa. También él ha señalado que el Internet ha acabado con la gramática, ha liquidado la gramática, por la forma como los jóvenes vienen utilizando las redes sociales y a través de ellas escriben a veces de manera no adecuada, por decirlo, o cortando algunas palabras. ¿En qué se basan los acuerdos y las recomendaciones de la RAE y la Asociación de Academias? En primer lugar, porque existen numerosas cuestiones normativas, porque se parte de que somos demasiados países, partiendo desde México hasta Argentina, y todos tienen diferentes formas de escribir y de hablar, ¿no? Por eso se habla, tenemos un carácter policéntrico, varios países. En segundo lugar, se da una valoración social y se toma en cuenta algunas construcciones gramaticales, pese a que pueda no coincidir con estas áreas lingüísticas diferentes. Estamos hablando de estos diferentes países. En tercer lugar, se señala que no es posible presentar solo el español de un país o de una comunidad como modelo panhispánico, sino que se tiene que utilizar en común a algunos que se habla o hablan la gran mayoría, ¿no? O sea, la mayor parte de los hispanohablantes. Y en cuarto lugar se señala que los hablantes mismos consideran que unas construcciones gramaticales son propias del discurso formal, obviamente del discurso profesional, en algunos casos no del tecnicismo, sino de algunos expertos, de algunos técnicos, periodistas, los mismos magistrados, jueces, etcétera, y que otras están restringidas pues al habla coloquial. Si bien es cierto, como lo señala Zapata Santillana, dice que el castellano es un idioma transparente porque se lee como se escribe y se escribe como se habla. A veces no siempre es así, ¿no? En el caso de los extranjerismos, ¿no? Que muchas veces el sonido lo adaptamos del inglés, ¿no? Y no necesariamente conforme se escribe es como conforme lo hablamos o conforme lo pronunciamos, cuando debería ser de esa manera. Nuestra Constitución Política del Perú de 1993, a raíz de esa realidad multilingüe, en su artículo 48 ha señalado que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua,
el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Vamos a hablar sobre la gramática descriptiva y la gramática normativa. La primera presenta las propiedades de las unidades gramaticales en cada uno de los niveles de análisis, como la fonética, la fonología, la morfología y la sintaxis. Y la segunda, la gramática normativa, establece los usos que se consideran ejemplares y que se reconoce autoridad para fijarlos. Claro, ¿no? Hay una primera gramática descriptiva, pero si esto es considerado ejemplar, la norma la va a recoger y la va a fijar y le va a indicar que sea para el uso de la gran mayoría. Es como debería realizarse. Hay que diferenciar entre lengua, que es sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura, del lenguaje, que es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Ortografía y redacción fiscal. Según lo señala Raimundo, dice, la ortografía permite comprender lo que se escribe y garantiza la claridad de los mensajes. La incorporación de una palabra al léxico es un proceso gradual. Claro, lo va a determinar y el uso y la costumbre de los hablantes o de los escribientes. Sí, algunos desaparecerán por el desuso. Él dice, es normal que convivan por un tiempo grafías íntegramente en mayúsculas, cuando habla de las siglas, con grafías en minúsculas, ¿no? Los acrónimos lexicalizados. Esto es importante, lo que dice Raimundo. Dice que 150 palabras por párrafo es la extensión máxima que recomienda en la redacción en las áreas de administración, justicia y afines. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Hasta dónde debe permitirse algunas formas de escritura? Hay que seguir la normativa. Hay que saber y hay que conocer de la normativa, incluso para evadirla esa con fines de economía y con fines de fluidez o eficacia. Pero no por ignorancia podemos hacer como queramos o porque nos dé la gana hacerlo de tal o cual manera. No. Por eso que a veces hay cierta problemática, por ejemplo, cuando hay el uso y abuso de las mayúsculas. ¿Será por tradición, por creencia o por los modelos adquiridos o para darle mayor relevancia a ciertas palabras? Creo que más que nada es por desconocimiento. En ese sentido, por ejemplo, hay mucho del uso, el abuso de las mayúsculas, por ejemplo, en las palabras caso, carpeta fiscal, despacho fiscal, expediente judicial, reglamento, oficio, resolución, disposición, o en la palabra memorando, o en la palabra acuerdo de beneficios y colaboración, o acta fiscal. También cuando se usan algunos términos, ¿no?, del derecho penal o procesal penal, principio de oportunidad, delitos contra la administración pública, título 1, capítulo 2, sección 4, con la palabra artículo, Estado peruano, diario oficial del peruano, sector salud, proceso especial de colaboración eficaz. Vamos a ver qué cosas se debe escribir, eh, qué cosas se debe escribir en mayúscula o en minúscula. Por ejemplo, también cuando se hablan de los cargos, títulos o profesiones, ¿no? Fiscal provincial, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el uso correcto de cuando se tenga que nombrar los cargos, títulos y profesiones, ¿no? ¿Cómo se debe escribir? En minúscula se deben escribir los cargos de las autoridades, según lo señala la nueva gramática, ¿no? Fiscal provincial, juez o jueza, fiscales o jueces, ministro o ministra, presidente o presidenta, jefe o jefa, alcalde o alcaldesa, gerente o gerenta, asistente en función fiscal. También se deben escribir en minúsculas las palabras comunes para determinar los términos del derecho penal y derecho procesal penal, ¿no? Hablábamos ya del principio de oportunidad, delito contra la administración pública, ¿no? O de sus modalidades específicas, ¿no? Con el delito de concusión, por ejemplo, colusión, negociación incompatible, peculado, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, etcétera. O la palabra artículo, también la palabra proceso especial de colaboración eficaz. Eso sí, se deben escribir en mayúscula cuando se traten de los nombres de las leyes
o de un título en específico, ¿no? También dice, se deben escribir en minúsculas las palabras comunes para denominar a cosas, ¿no? Por ejemplo, caso, carpeta fiscal, expediente judicial y afines. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando escribimos, ¿no? La alcaldesa, va en minúscula la palabra alcaldesa, María Noblecía Blanca, eso sí, es un nombre propio, en mayúscula, María Noblecía Blanca ha sido cuestionada por corrupción. Otro ejemplo sería el presidente, coma, Raúl Inocente Bueno, la palabra presidente en minúscula, Raúl Inocente Bueno en mayúscula por ser un nombre propio, ¿no? Coma ha sido denunciado por la fiscal de la nación. El cargo fiscal en minúscula de la nación, la palabra nación en mayúscula. Uso correcto de la tilde y los prefijos, ¿no? En esta oportunidad se señala que se prescinde del tilde en la palabra solo, cuando es adverbio y equivale a solamente, ¿no? Por ejemplo, solo tienes que buscar las evidencias, solo sin tilde. O como cuando es adjetivo, ¿no? Por ejemplo, en la oración, solo no lo lograrás, coma, hazlo en equipo, incluso en casos de ambigüedad. Por otro lado, en el caso de prefijos se escribe unido a la palabra que afecta, ¿no? Por ejemplo, las palabras antivirus, coma, ex jefe, vicepresidente, preuniversitario, postventa, prepago, supermodelo, antirrobo, hipertensión, hiperactivo, superhombre, superestrella, exalcalde, vicerrector, vicedecano. Van juntos. Por otro lado, se escribe separadas de la base a la que afecta cuando consta de varias palabras, ¿no? Que tienen un significado unitario. Por ejemplo, ex primer ministro, ex primera dama, pro derechos humanos, anti pena de muerte. Son, si se dan cuenta, son tres palabras. Estos van separados. Ex número uno, tres palabras. Ex teniente alcalde, tres palabras, van separados. Súper de moda, súper abuso, etc. Un ejemplo de estos en una oración podremos decir el ex fiscal provincial, son tres palabras, ex fiscal provincial, van separados, porque tienen un significado propio. Ha sido reconocido por el resultado de sus investigaciones. Punto, ¿no? En esta oración. Las siglas son simplificaciones que se toman en cuenta las letras iniciales de cada palabra, ¿no? Por ejemplo, láser, radar, ONU, cuando dice o abrevia pues la palabra o las palabras Organización de las Naciones Unidas, ¿no? CIA, ONG, UNICEF, UNESCO, INI, INEI, Minedo y OCITRAN. O abreviaturas o siglas en el ámbito de nuestra labor fiscal. Entonces, a ver, vayamos al uso de las reglas y abreviaturas correctas, ¿no? En primer lugar, las siglas son formadas por el conjunto de letras iniciales, como le habíamos indicado, o caso de acrónimos. Estas son las que son escogidas aleatoriamente y de uso extendido, que es pronunciada como una palabra, ¿no? Por ejemplo, láser, ¿no? Es un acrónimo que proviene del inglés. La palabra OVNI, objeto volador no identificado, o la palabra radar, ¿no? Otro acrónimo que viene del inglés. Las siglas son, por ejemplo, OCITRAN, que dado su uso ya lexicalizado, entonces, por ejemplo, esto es solamente la primera letra de esta palabra se escribe en mayúscula y lo demás en minúscula. Y incluso debe llevar una tilde cuando esta palabra OCITRAN es una palabra grave o llana, ¿no? Termina en NOS, debe llevar OCITRAN, tilde en la A. Otro ejemplo de las siglas son la palabra SUNAT, SUNAP, RENIEC, Minedo, UNESCO, UNICEF, INI, ONG, ONU, CIA, CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, OEA. Las abreviaturas, por ejemplo, por el caso de las palabras Fuerzas Armadas, las abreviaturas irán F,
mayúscula, F, otra F mayúscula, punto, espacio, AA, punto, ¿no? Así con la palabra doctora, ¿no? La abreviatura es D mayúscula RA punto, SR por señor, N punto, bolita superíndice, por número, E mayúscula punto, espacio, U punto, por Estados Unidos, ¿no? O PP punto, por páginas, ¿no? Todas estas tienen una particularidad, terminan en punto que indica el corte de la palabra, ¿no? Abreviaturas o siglas eh, de uso en el ámbito fiscal o judicial. Recuerden lo que les había indicado inicialmente, ¿no? Es el uso, o son los hablantes o escribientes los que determinan la lengua, ¿no? Obviamente esto respetando cierta normativa, no el capricho de las personas o de los profesionales. Nadie finalmente pues va a decir que esto tiene que ser así y definitivamente tiene que ceñirse así una sigla o una abreviatura. Lo va a determinar el uso, ¿no? Finalmente, que ésta sea una comunicación fluida y eficaz sobre todo, ¿no? Así tenemos en el ámbito fiscal o judicial las siglas OC, U, O punto, C punto, ¿no? Por organización criminal, C mayúscula, F mayúscula por carpeta fiscal, CPP, las tres en mayúscula por Código Procesal Penal, o las siglas LQRR mayúsculas, ¿no? Por los que resultan responsables. Y estos también pueden ir con puntos, ¿no? Cuando se refieren a una abreviatura. MP por Ministerio Público, ambos en mayúscula, FN en mayúscula, una sigla por Fiscalía de la Nación, CA por Carpeta Electrónica Administrativa, FPCEDCF por Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. SINOE, en este caso, cuando ya una sigla tiene más de 4 letras, todas, por ejemplo, tienen que ir en mayúscula, ¿no? Pero si son más de 4, ya se puede escribir la primera en mayúscula y el resto en minúscula, como le había puesto el ejemplo de la palabra OCITRAN, ¿no? En este caso, si no es un acrónimo de las palabras sistema, si no es un acrónimo, no es una sigla, ¿no? Porque se ha escogido aleatoriamente algunas palabras que dan a entender al sistema de notificaciones electrónicas esto del Poder Judicial, ¿no? OFECOF es un acrónimo de las palabras Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Uso correcto y casos de simplificación. Como ya le habíamos indicado, solo y ya va sin tilde, ex jefe, expresidente, vicepresidente o ex primer ministro, ¿no? Estado, gobierno y nación, estas van en mayúscula, ¿no? Sobre todo la palabra, por ejemplo, Estado, ¿no? Para no confundir con la otra palabra Estado, ¿no? Estado físico, sólido o gaseoso, ¿no? Estado acá se refiere a un gobierno, a una nación, ¿no? Van por ese lado. Aunque hay algunas controversias, pero considero, incluso por el uso y la costumbre, y muchos periodistas también ya estas palabras Estado, gobierno y nación lo emplean como sinónimos y lo escribe en mayúscula. Considero que es lo correcto y es lo adecuado. O un caso de simplificación es ley, por ejemplo, ya no añadir la abreviatura N punto, la bolita, como superíndice, que significa número, y a continuación escribir, por ejemplo, 1280, ¿no? Porque 1280 ya es un número. En todo caso sería redundante, ¿no? De frente, un caso de simplificación sería ley 1280. Carpeta fiscal 1 raya 2022. DNI 4399-7380 de frente, ¿no? O la palabra o la oración ex ministro de Economía y Finanzas. En vez de escribir el ministro, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas, un caso de simplificación sería el ministro, esta palabra ministro es un cargo en minúscula de economía, que se refiere a la institución, y finanzas, estas dos en mayúscula. Otros casos de redundancia son, por ejemplo, cuando hablamos de meses o de días, ¿no? Por ejemplo, escribir día sábado.
es un caso de redundancia porque sábado ya es un día de la semana. De frente, sábado. O cuando escribimos de fecha 11 de marzo del 2022. 11 de marzo del 2022 ya es una fecha. Anteceder la palabra fecha es redundar, ¿no? De frente, del 11 de marzo de 2022. O carpeta fiscal ya no puedes ponerle la abreviatura de número, ¿no? Otro uso incorrecto es, por ejemplo, cuando escribimos ley orgánica del Ministerio Público. Obviamente todo eso es nombre de una ley, va en mayúscula, le ponemos raya, las siglas LOMP, ¿no? Entonces, la raya está utilizada hoy de manera inadecuada porque las rayas tienen otra función, ¿no? Por ejemplo, para escribir palabras compuestas, etcétera, ¿no? Entonces, no debe ir la raya. En todo caso, lo que yo tengo que colocar es entre paréntesis las siglas LOMP, cierra paréntesis, ¿no? Igual también el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entre paréntesis MEF, que son las siglas de esta entidad del Estado, ¿no? En cuanto a los montos, números arábigos y símbolos, es correcto es cuando se escribe, por ejemplo, el año 2023 o 2022 que ya ha pasado, ¿no? Los cuatro dígitos juntos, ¿no? Pero cuando ya supera los cuatro dígitos, hay que separar de tres en tres, ¿no? Por ejemplo, 12.022, ¿no? 12, 0, 22, ¿no? 0, 22 son tres dígitos separados del 12, ¿no? Por un pequeño espacio. Igual, en el caso de la abreviatura de soles, ¿no? Soles, según el Banco Central de la Reserva, es S mayúscula oblicua. Ya no va el punto, solamente S oblicua. 20.500 millones de soles sería, ¿no? S oblicua espacio 20 espacio 500 millones. Sería 20.500 millones de soles, ¿no? Etcétera. En el caso de cuando uno quiere escribir números, 2 espacio O, ya no va la tilde esta O, espacio 5, ¿no? Porque la O se diferencia del 0, ¿no? La O es más pequeña que el número 0. O escribir 79 espacio U o 80, ¿no? Porque la palabra o la escritura 80 es 80 empieza con la O. Entonces lo que se tiene es que escribir 70 espacio U 80. Consejo. Siendo la oración una estructura gramatical formada por la unión de un sujeto y un predicado, es aconsejable seguir esta estructura básica para construir las ideas, ¿no? Salvo que ya dominemos un poco más y ya tenemos mayor experticia, mayor conocimiento, mayor bagaje, entonces podemos ir intercambiando, ¿no? Obviamente utilizando las comas que son importantes, ¿no? Pero ese es el consejo, ¿no? Pautas para una buena redacción. Antes hay que planificar, hay que delimitar el objeto. ¿Qué cosa voy a redactar? Una disposición, un requerimiento, cuál va a ser el asunto o el tema a tratar. Tengo que delimitar. En segundo lugar, hay que organizar a partir de la lluvia de ideas, ¿no? De ahí hay que ir organizando qué cosa vamos a tomar en cuenta para la redacción. En tercer lugar, hay que consensuar, esto es establecer algunas cuestiones básicas de la redacción para su uso adecuado y una comunicación donde siempre se debe privilegiar la fluidez y la eficacia de la comunicación, en este caso de manera escrita, ¿no? Y durante, o sea, en el desarrollo, en primer lugar hay que tener en cuenta las pautas de brevedad y sencillez. ¿Esto qué quiere decir? Se tiene que sintetizar las ideas u oraciones porque no se trata de escribir mucho sin decir nada o lo mínimo, sino de elegir las palabras que transmitan información útil con precisión y claridad, ¿no? Conforme lo señala Jesús Raimundo, ¿no? Esto es importante, ¿no? A veces estamos mal acostumbrados a escribir de manera, pues, demasiado extenso, ¿no? Que a veces se pierde la cantidad de información, incluso cuando se escribe en modo sábana, ¿no? Terrible, que finalmente no se puede entender o comprender, y más aún que a veces se redunda mucho en las ideas, ¿no? Hay que escoger lo más importante, lo más trascendental.
En segundo lugar, debe haber libertad. Esto quiere decir, nos damos algunas licencias a favor de la fluidez y eficacia en la comunicación, pero no eliminar obviamente para no eliminar el talento, ¿no? Conocimiento y habilidad en las letras o formas de escribir, pero no generar el libertinaje, ¿no? Esto es la libertad excesiva y abusiva. En tercer lugar, buscar orden en las ideas y párrafos, también en los títulos y subtítulos, ¿no? En cuarto lugar, claridad y coherencia. Evitar un lenguaje oscuro o escribir con palabras rebuscadas, ¿no? Tecnicismos, arcaísmos, latinazgos, extranjerismos, cuando a veces esa palabra tiene un equivalente en el español o el castellano, ¿no? Y a veces con la finalidad de muchos o algunos de dar a entender que saben o conocen, utilizan estas palabras que finalmente pues no ayuda a la gran mayoría a comprender o interpretar de manera adecuada un texto o un escrito, un requerimiento, una disposición. Entonces, dice, el asunto, además el objeto, el análisis debe coincidir con de los términos, por ejemplo, de las conclusiones, ¿no? Debe haber un hilo entre el asunto, el tema, el análisis que se hace sobre esto y las conclusiones, ¿no? Deben ser coherentes entre ellas, ¿no? No puedes concluir algo distinto, diferente al análisis o al tema o al objeto que has tratado, ¿no? Finalmente, después hay que revisar, ¿no? Uno comprende la edición, verificar la gramática, la correcta ortografía, el uso de los signos de puntuación, ¿no? Sobre todo el orden, ¿no? A veces uno acostumbra a enumerar los párrafos, ¿no? Recuerden lo que dijo Raimundo, que 150 palabras son recomendables para escribir de manera adecuada y para que sea comprensible en el ámbito, por ejemplo, de la administración y de la justicia y en carreras afines, ¿no? Por otro lado, la revisión, ¿no? Que tiene que ver con someterlo a un nuevo examen final y releer, ¿no? Eso sería todo de mi parte y sobre todo debemos concluir que yo escribo como me da la gana. No, eso es la idea del rebelde sin causa, ¿no? Eso no debe ser, sino que el análisis, la reflexión y además la crítica sana son buenas. Muchas gracias por su atención.